Al ser humano le encanta catalogar las cosas, y esa obsesión, junto a obvias características tecnológicas, políticas y sociales, nos hacen darnos cuenta de que podemos separar perfectamente las décadas que hemos vivido y analizar el cómo se veían. Cosa que, por ejemplo, nos hace echar la vista atrás, ver enormes X, deportes de riesgo, colores chillones, gafas de sol y adolescentes molones y preguntarnos algo simple: ¿por qué los años 90 fueron tan extremos? ¿Quieres conocer la historia de uno de los movimientos culturales más icónicos de la historia? ¿Por qué se creó, sus características y qué lo hizo desaparecer, mientras repasamos algunos de los eventos, series, videojuegos, películas, comida y publicidades que mejor lo ejemplifican? Pues ponte cómodo que comenzamos. Antes de empezar, quiero que comprendamos una cosa. Si yo quisiera hablar de la década en general, veríamos que no es un tema como los que ya he tratado en el canal, tipo Frutigueraero o el Webcore. Es algo muchísimo más grande, diluido y muy poco específico. Tanto que mi queridísima Aesthetic Wiki borró la página referente a esto, alegando que esta idea describía un movimiento cultural y un fenómeno publicitario, no una estética al uso. La década no tiene unas características súper definidas y vemos corrientes sobre corrientes distintas entre ellas, lo que hace que sea muchísimo más difícil analizarlo en un vídeo. Para paliar esto, nosotros nos vamos a intentar centrar en una estética que internet ha denominado con muy poca imaginación como 90s Extreme, obviando las demás ramificaciones sociales de la década, lo que sí que la limita más y hace que sea mucho más manejable, así que si se me escapa algo, perdonadme. Sé que estáis deseando ver a un robot en skate por un medio tubo en el espacio vendiendo chicles, pero antes toca responder directamente a la pregunta del título del vídeo y ver si este auge estético y de diseño tuvo algún motivo o simplemente salió de una explosión radical cuando nadie lo esperaba. Hay poquísima información sobre este tema, pero después de verme el par de vídeos que existen sobre ello, leerme medio Reddit, ver 3 horas de anuncio y llegar a mis propias conclusiones, hay unos cuantos motivos que tienen sentido. Por supuesto, no hay una verdad absoluta ni hechos concretos, pero nos podemos hacer una idea. Para empezar, primero hay que repasar de dónde venimos y toca hablar de lo que más nos gusta. Los 80 fueron un antes y un después para la cultura pop, ofreciéndonos posiblemente el mayor boom en el entretenimiento y el marketing infantil y adolescente que jamás hayamos visto. Esta década llegarían a los corazones del mundo franquicias que lo cambiarían todo: titanes como Dragon Ball, las Tortugas Ninja, Transformers, los Masters del Universo, G.I. Joe o los Cazafantasmas, entre cientos más. Y por si eso era poco, los videojuegos de repente eran algo posible fuera de un arcade. La Game Boy, la NES o la Master System reinaban cada Navidad, cada tarde y cada casa, trayendo a su vez personajes y sagas de por sí solas legendarias. El capitalismo se había apoderado de la mente de los niños, que disfrutaban de sobremanera el estar pegados a la tele, jugando a la consola, viendo la lucha libre, los dibujos del sábado por la mañana o en su defecto jugando con muñecos que representaban todo lo que veían en la caja tonta. Las empresas habían masterizado al completo el combo de serie animada que publicitaba juguete, que era la vez juguete que publicitaba la serie, la icónica comida rápida, las ediciones especiales de cereales, comerciales. Era demasiado para el consumidor medio y aún así estos pedían más. Y así llegaron los 90 y los publicistas, directores, jugueteros y animadores se encontraron con una dura realidad. La anterior década había sido tan absurdamente buena a nivel de productos, franquicias y promociones que temblaban de miedo pensando que nada de lo que hiciese le llegaría a la suela de los talones y que todo sería un fracaso. Entonces, en respuesta a la calidad de los 80 y al miedo de que todo lo que hiciesen fuese considerado inferior a lo que venía antes de ello, decidieron que había que diferenciarse y dar la nota, añadiendo un extra a todo lo que lanzasen. Así, con cada juguete, serie, película, diseño o anuncio deberían expresarle a los chavales que lo nuevo era lo más guay que podían experimentar. Todo te debía saltar a la cara y gritar mucho. Los 80 eran radicales, pero eso se quedaba corto. Habían llegado los 90 y ahora todo era extremo. Este sentimiento de ruptura no llegó solo en la publicidad, y los adolescentes de los 90 quisieron despegarse de los adolescentes de los 80, añadiendo a su personalidad un pasotismo y sobre todo rebeldía que tenía un motivo un poco raro. Según he leído, los chavales de la época veían que los de los 80 habían estado tan bien y habían tenido tan pocos problemas que no querían ser así, desarrollaron odio por el estar bien, por lo establecido, y quisieron romper con todo, tener un motivo para rebelarse. Si a mí me preguntan, algo no muy lógico. Empecemos el análisis por lo principal, y es que la palabra que sin duda os vaya a cansar de escuchar en todo el vídeo no es solo de decoración y tiene muchísimo peso en la década. La obsesión con la palabra extremo se originó en Estados Unidos, como prácticamente todo lo que vamos a ver, y se expandió alrededor del mundo. Muchas marcas empezaron a empapelar sus productos con la palabra, y al ser populares, todas las demás comenzaron a hacer lo mismo. Encontrar un origen específico para esto es imposible, pero uno de los más aceptados coloca a Vanilla Ice
veis como culpable. Cuando no estaba ocupado sirviendo a Dio en el Cairo, Vanilla Ice se entretenía siendo un icono absoluto de los 90, ya que el 3 de septiembre de este mismo año lanzó el álbum To The Extreme, que contenía la mítica Ice Ice Baby, que es de lejos su canción más famosa. Ahora teníamos a uno de los raperos más grandes del momento, con una estética rebelde, pasota y guay muy marcada, que se relacionaba con la palabra extremo gracias al título de su álbum y a sus giras, lo que ayudó a relacionar un poco las dos cosas, pero como os digo, podemos señalar esto como mil otros ejemplos. Ya que otra posibilidad tiene como el origen de lo extremo a los X-Men en general, específicamente al lanzamiento del X-Force Annual número 2 en octubre del 93, que nos presentó al mutante Adam Extreme. Imaginaos esto con otra estética, que hubiese un personaje que se llamase Pepe Wilcor, es muy loco. Los X-Men fueron una fuerza imparable en los 90, así que no es extraño pensar que sus cómics, tanta X y tanto personaje guay influenciasen la década. Además, puede que este sea uno de los motivos por los que en los países angloparlantes se popularizase escribir la palabra así, Extreme, con la letra separada y en mayúscula. Porque en esta época realmente lo que nos tenemos que preguntar es a qué producto no le pusieron el adjetivo, siendo que una de las cosas que más curiosas me resultan son los alimentos que consumían los chavales, ya que toda esta estética les pertenecía a ellos: chuches, patatas fritas de bolsa y comida rápida. En este tipo de productos, el extremo normalmente indicaba que estaban absurdamente ácidos, como es el caso de los Extreme Warheads, o en su defecto, que estaban absurdamente picantes, como los Extreme Pringles con wasabi ardiente. Doritos Extreme, el Extreme Gulp, que era un vaso de refresco que se publicitaba como que tenía más líquido del que el estómago humano podía retener, los Chex Mix extremos con habanero, los Snickers Extreme o la gelatina Extreme iban a quemar la palabra. Y quizá la que más gracia me haga, desodorante extremo, que como era tan extremo tenía a dos personajes con aspectos estereotípicamente raperos mandando a volar con una goma gigante a una bandada de ciclistas para explicar cómo expulsaba el olor de tu cuerpo. Se puede considerar que el producto que catapultó la popularidad de usar la palabra en comida fueron los Extreme Nachos del Taco Bell, con su diseño super noventero y sus anuncios que mostraban a chavales pasándoselo lo mejor posible en una especie de piscina enorme e idílica. Y puede que no tuviesen la palabra en el nombre, o al menos no todos, pero esta época también fue el auge del refresco como la bebida más guay para los niños. Se crearon decenas de variantes con colores super locos y muchísimas campañas publicitarias lo utilizaban. Ya que hemos metido el morro, qué mejor momento que este para ponerse a hacer algo que la gran mayoría de personas odian, pero que en este canal nos encanta: echar un vistazo a la publicidad. Hagamos un poco de zapping. Si nos ponemos a ver cualquiera de las decenas de recopilaciones que hay en YouTube sobre anuncios de esta época, rápidamente empezaremos a ver patrones. Para empezar, en esta publi todo tenía que gritar, pero gritar, aquí todo tenía que estar altísimo, todo te tenía que saltar al cuello, cuanto más chillases más guay era, y si no era el propio narrador, era la música de fondo. En estos comerciales también seremos testigos de los colores más chillones y brillantes que podía producir la televisión de la época. Había que destacar, y para diferenciarse de los 80 utilizaban toda la potencia que el futuro había puesto a su disposición. El CGI de los 90, o como lo llamaban en esta década el CGI, estaba por todos lados: niños saltando por aros que no existen, en fondos de colores o siendo modificados, como por ejemplo comer una chuche ácida y que te reventase la cabeza, los ojos se te pusiesen enormes o te creciesen varios brazos. Otra cosa a tener en cuenta es que ser guay era lo más importante del mundo. Los niños eran guay, los adolescentes más aún, y los adultos eran unos aburridos que no entendían la play, y a ellos que les den, quieren cortarte la ala y que te acuestes antes de las 11. Como he dicho, esta corriente tenía a los chavales como objetivo primordial, por lo que preparaos para ver decenas de habitaciones llenas de pósters y consolas, anuncios en los que los niños reinaban sobre los adultos, skates, gorra al revés y vaqueros anchos. Es imposible resumir la moda de una década en un par de imágenes, pero para los que nos interesa, si Bugs Bunny vestía como tú, estaba haciendo las cosas bien. En serio, la publicidad es infinita y cada anuncio que veo tiene un detalle que me dan ganas de comentar. Hay miles de ejemplos, no sabría dónde pararme, pero entre ellos hay una empresa que entendió a la perfección lo que estaba pasando en la publicidad y creó una campaña para dominarla a todas. Hablo, como no, de Sega. Si los 90 querían separarse de los 80, Sega quería separarse de Nintendo, y viendo que esta tenía a Mario y su estética family friendly, vio en el triunfo de lo edgy una oportunidad para diferenciarse, creando la campaña de Sega Does What Nintendo Don't. Esta campaña no necesita presentación, es una de las más famosas de la historia. Colocaban a Sega y en especial a la Genesis como lo más guay del planeta en una campaña súper abrasiva. Se repetía una y otra vez: en esta nueva consola podrás hacer cosas que en Nintendo no podrían ni imaginar. Tu nueva máquina era un Fórmula 1, mientras que lo que sea que hiciesen los pardillos del fontanero era el equivalente a un Fiat 500 sin ruedas. Pero aun con el éxito que tuvo esto, no fue el mayor golpe de Sega a la estética, ya que tan solo un año después del inicio de la campaña, en el 91, se lanzó el juego protagonizado
protagonizado por el rey de la década, la mascota de todo esto. Demos la bienvenida al que manejaba el cotarro, Sonic el erizo. El personaje es todo lo que los publicistas americanos pensaban que los niños querían ser: rápido, afilado, molón, edgy y pasota, y tenían razón, tanto que hay mucha gente que llama a todo esto el efecto Sonic. La personalidad del borrón azul se convirtió en el estándar de oro para muchísimos personajes. Sega juntó 2 más 2 y empezó a introducir a Sonic en los piques con Nintendo. Esto claro en la publicidad americana, porque los anuncios japoneses no tienen nada que ver y las diferencias de cómo tratan al personaje por allí es algo muy a tener en cuenta. Mítico es ya el clásico anuncio en el que el comerciante intenta vendernos la Super Nintendo con el Mario World, pero no puede hacer nada porque el niño molón dice que Sonic corre mucho y por lo tanto es mejor. Este otro pone a una mujer cabreada porque Sonic es demasiado rápido, demasiado enterado y la consola de Sega se ve demasiado bien, diciéndole al público que por qué no podían ser más como ese tal Mario. Lo último que un niño de los 90 querría hacer era ser el ejemplo que una mujer aburrida pondría, así que por definición, si los adultos quieren a Mario, yo tengo que ser Sonic. Y si no te quedaba claro, mira a estos chavales haciendo skate, rapeando y siendo guay, mira a estas cantantes, hablan de Sonic, él es como tú, ¿es que acaso quieres ser igual de anticuado y bonachón que el fontanero? Qué poco rebelde de tu parte. En este otro directamente lo ponen como excusa para enseñarte coches, lanchas y astronautas, y en un montón de Reino Unido lo juntaban con ninjas, mortales, monster trucks y rock. Los anuncios se escribían solos. Hay más campañas publicitarias que podríamos mencionar, pero ninguna igual de relevante que esta, así que permitidme virar a una de las cosas, sino la cosa que más representa esta estética. Lo único que puede compararse con Sonic e incluso superarlo, lo hemos mencionado, todos lo tenemos en la mente, hablemos de los deportes extremos. Su nombre ya lo indica, los deportes convencionales no eran lo suficientemente molones para el ejército de chavales junkies de la adrenalina y de romper con lo establecido que poblaban el mundo. Aquí se necesitaban refrescos, riesgos, rodilleras y skate, muchísimo skate. Los deportes extremos eran los dueños de las publicidades y eran más importantes que el propio producto que publicitaban. Todo tenía que ser edgy, tener saltos imposibles y explosiones, y en este caso es mucho más fácil encontrar el por qué esto se hizo tan popular a mediados de los 90. El skate llevaba existiendo décadas y estaba empezando a hacerse popular poco a poco, alcanzando sin duda alguna su auge junto a otros deportes del estilo gracias al evento que mejor representa el 90s Extreme, los X Games. Madre mía, cuántas veces he dicho X, no sé ya ni de lo que estoy hablando. Los X Games se realizaron por primera vez en verano de 1995, llamándose en esta primera edición los Extreme Games, sorpresa para nadie, y cambiando de nombre al año siguiente, consistiendo en competiciones que atraían a los mejores de los deportes de riesgo. Aquí tenías patines, skate, surf a la delta, BMX, motocross, lo que te imagines, y más tarde se dividieron en X Games de verano e invierno para añadir esquí, snowboard y demás. Lo retransmitían por la tele y según Tony Hawk, la cara más pública del movimiento, esto hizo que sus deportes se pusiesen en el mapa. Sinceramente, creo que si de todo el vídeo nos tenemos que quedar con algo, no hay nada que influenciase más la estética de los 90 como los X Games. Era prácticamente imposible mirar a algún lado sin ver a un chaval en bici o en skate, era impresionante. Muchos niños de por sí ya pasaban sus tardes en los parques con bici y patines, por lo que al verse representados en la tele empezaron a vestir como ellos, a hablar como ellos, y los publicistas se quedaron con la copla. Lanzaron cientos y cientos de juguetes, videojuegos y películas llenos de personajes con los que estos chavales se podían identificar. Si estaba relacionado aunque fuese medianamente con los deportes extremos, era guay. La cantidad de motos de motocross y monster trucks a radiocontrol que salieron fue de coña, y como no hablar de los skates de dedo, de los cuales ya tenéis un vídeo en el canal. Es que hasta Mountain Dew acabó haciendo skates y para sorpresa de nadie también eran extremas. Y una de las cosas que más me han gustado de todo esto de los deportes extremos tiene que ver con uno que no he mencionado, los coches de carreras de rally, ya que en el 99 Frito-Lay sacó unas patatas con forma de coche que van durísimas. Pero los skates y Antonio Halcón no tuvieron la hegemonía completa de los deportes, ya que en 1992 se estrenó la ACW, la C y la W vienen de Championship Wrestling y esa os dejo que lo adivinéis porque me da en la nariz que no os va a costar nada. La Extreme Championship Wrestling le dio algo a ese otro grupo de chavales, a los que pensaban que hasta el skate era demasiado poco duro, ellos querían literalmente untarse a guantazos con quien pudiesen. Sí que es verdad que a mí personalmente la lucha libre no me interesa ni la mitad que el skate, y que aunque es muy relevante a nivel de juego, juguete y demás, no aportó tanto a nivel de estética general como los deportes extremos, ya que la ropa que llevaban los luchadores no era llevable al cole. Claro que siempre podías llevar una camiseta con el luchador directamente en ella. Sé que estamos dando más saltos que una rana hiperactiva, pero es muy difícil abarcar todo lo que quiero contar sobre esto y mantener un mediano hilo argumental para un vídeo de YouTube. Aún así, creo que ya tenemos en mente básicamente todo lo que hay que saber sobre los extremos 90, por lo que a continuación podemos echar un vistazo a algunas de las series, películas y videojuegos que mejor representan su filosofía, ya sea en general o con un personaje en específico.
magníficos, son infinitas, así que voy a hacer una selección minúscula. Al lío. Quiero empezar por la serie, y es que hay alguien a quien nos hemos dejado en el tintero durante todo este vídeo, un personaje igual de importante para la estética que Sonic, Bart Simpson, que a lo largo de la década acabó adquiriendo toda y cada una de las características que hemos mencionado. Era un chaval rebelde, que se metía en líos, que iba en skate, le gustaba la lucha libre, los videojuegos y al que solo le importaba ser molón. Con el tiempo acabó siendo la portada de la WWF y a principios de los 2000 apareció con Tony Hawk y con Blink 182. Bart era un espejo para los chavales de la época, que además estaban viendo el auge de los Simpsons tras su inicio en el 89, y todo lo que pasaba en la década era gasolina directa para los guionistas que no lo dejaron pasar. Al final hasta acabaron parodiando algo de lo que ellos mismos fueron parte, y todo el vídeo se puede sintetizar en el personaje de Pucci, que salió en un episodio estrenado el 9 de febrero del 97 y cuya creación dentro de su universo tiene la bajada de audiencia de Rasca y Pica como motivo. Surfero, con gafas de sol, toca la guitarra, qué mejor para ejemplificar los personajes de esta década que uno creado literalmente cuando los personajes así estaban en auge. Vamos a la siguiente, y es que con su lanzamiento en el 1999, pocas series se me ocurren que representen mejor la estética de lo extremo que Rocket Power, una serie de Nickelodeon que estaba 100% centrada en los deportes extremos. Los protagonistas tenían entre 11 y 12 años, la edad perfecta, y entre ellos iban en skate, en bici y en patines, por lo que todo el mundo se podía sentir identificado, todos tenían mote, el padre de dos de los protas era un surfista legendario, y es que esto rezumaba 90 por todos los poros. La ropa está diseñada al detalle, con patrones de colores, gafas de sol, ¿qué le vamos a pedir si es que de nuevo hasta sale Tony Hawk? Pero no todo es skate, también había que dejar hueco para el otro lado de la moneda, a los que les gustaba la violencia, lo ofensivo, lo asqueroso, el ser edgy por serlo y ver cosas que definitivamente no tendrían que estar viendo para su edad, demográfica representada a la perfección por Beavis y Butthead. Beavis y Butthead es una serie que me encanta, una comedia 100% producto de su época y que al contrario que Rocket Power, que mostraba niños y una idealización digna de Nickelodeon, mostraba adolescentes y presentaba unos 90 muchísimo más crudos y subidos de tono. Creado en el 93, estos dos colegas son todo lo que los padres temían que sus hijos acabarían siendo, adictos a la televisión, a la música, objetivizando a las mujeres y sobre todo malos no porque les gustase serlo, sino porque eran rematadamente imbéciles, posiblemente los personajes más tontos de la televisión. Por supuesto, Beavis y Butthead se convirtieron rápidamente en las estrellas de la MTV, cadena que no puede faltar cuando se habla de estos años, no solo por su música, sino por sus programas que de nuevo alimentaban a ese adolescente que quería ser políticamente incorrecto, como Jackass, Pin My Ride, Celebrity Deathmatch o South Park. Fox Kids, de la que ya hablamos en el vídeo de 4Kids, también tiene algunas series dignas de mención, no por nada tenían una X enorme en el título, y no dieron cosas tan extremas como los motorratones de Marte. Ratones antropomórficos petados, armados, que iban en moto y que escapaban de una guerra en Marte. Estaba producida por Stan Lee y no podía fallar, igual que tú no puedes fallar si le das el extremo botón de suscribirse y al del like. Si le podíamos poner la palabreja a la comida, también podíamos ponérsela directamente a series, creándose así, por ejemplo, los Extreme Ghostbusters, G.I. Joe Extreme o Extreme Dinosaurs Out of Time, que me recuerda muchísimo a los Street Sharks, que también entrarían en esta categoría. Vamos ahora a pasar a las películas, que de nuevo tuvieron mucha representación de deportes extremos con películas como Airborne, The Skateboard Kids o Brink. Hasta la segunda parte de Goofy padre e hijo iba sobre esto, aunque se estrenase en el 2000. Aquí un Max universitario quiere participar en los X Games, lo que nos lleva de nuevo a ver a los colegas de la primera peli montando en skate, en bici y en patines. Siento que me estoy repitiendo, pero es que había demasiadas películas así. Aunque me he dejado lo mejor para el final, la duología MVP, Most Valuable Primate y Most Vertical Primate, y como no podía ser de otra manera, MXP, Most Extreme Primate. Todos los nombres son muy buenos, pero nada mejor que el español, como mola ser un mono, y de verdad que estas películas, que están completamente gratis en YouTube, son algunas de las cosas que más me han hecho reír en la historia. Recomiendo verlas con colegas y reírse de lo absolutamente absurdas que son. Pero en película este no fue el foco principal, los héroes de acción llegaron y dominaron la década, Point Break, Hora Punta, James Bond, Desafío Total e irónicamente el último gran héroe de acción, tipo fuerte y duro, artes marciales, armas, explosiones, eso era lo que la gente pedía. Diría que en esta categoría también entra Matrix, pero esa película es tan única que tiene su propia categoría, ya que a partir de ella nació la estética paralela a esta llamada 90s Cool o efecto Matrix. Si queréis que le haga un vídeo, no dudéis en comentármelo. Y para terminar, vamos a intentar hablar de los videojuegos, y digo intentar porque sin duda junto a los juguetes donde más contenido extremo tenemos. Nos quitamos de encima todos los juegos que adaptan las películas que acabamos de mencionar, y siendo que el vídeo se está centrando mucho en la cultura de los deportes de riesgo, lo lógico es nombrar el Pro Skater, que es del 99, pero es que no hacéis una idea de lo poco que rascamos la superficie solo con eso. De skate había cientos, y también hubo muchos de lucha libre que pegan con la vibra, pero eso no es interesante porque ya los conocemos. Lo curioso es la impresionante cantidad de juegos que directamente o se llamaban Extreme a seca o tenían el Extreme como subtítulo. De Disney hay como 3 distintos
distintos, de monopatines, de esquí, de snowboard, de BMX, de patines, hay hasta un juego actual que se llama 90s Extreme Skiing en referencia a ello. Pero esos son los normales, que no pare la cosa. Extreme Assault, SPN Extreme Games, Extreme Paintball, NBA Jam Extreme, Skydiving Extreme, Firefighter Extreme, Extreme Go-Kart Racing, Off-World Interceptor Extreme, Extreme Pinball, Extreme Golf, Sega Extreme Sports y, como no, lo más extremo del mundo, Hot Wheels Extreme Racing. Bart tuvo una barbaridad de juegos para la Super Nintendo, la Game Boy y la NES, aunque quitando que lo tenían a él, no nos cuadran mucho para nuestra estética, siendo que quizá el que más me pegue es el de lucha libre de los Simpsons. Y siendo la mascota absoluta del 90s Extreme, podemos categorizar aquí todos los juegos de Sony, siendo que estuvimos a punto de alcanzar la grandeza, ya que aunque finalmente se acabó cancelando, casi sale a la venta un juego llamado, como imagináis, Sonic Extreme. Qué pena, podíamos haberlo tenido todo. Y mira que hay, que parado por parar, pero yo creo que la cosa más rara que he encontrado es el Extreme Bull Rider para PC, un juego de montar en toro. Me he quedado loco, de verdad que mientras pudiesen poner el subtítulo, el resto daba igual. He repetido tantísimo la palabra que ya me suena rara, como que no es una palabra real, y aunque me he dejado miles de cosas por mencionar, dejadme las que se os ocurran en los comentarios, creo que hemos visto suficiente para hacernos una idea, con lo que solo nos queda una pregunta: ¿por qué desapareció la estética? Es una pregunta un poco difícil porque realmente tardó bastante en desaparecer, extendiendo su vida útil durante bastante tramo de los inicios de los 2000, solo que poco a poco fue evolucionando y abandonando algunas de sus características en pos del florecimiento de otras. La popularidad de estilos musicales tan hegemónicos como el nu metal y el grunge beneficiaron a los que disfrutaban de ser único y diferente, aunque de una manera muy suya, y con el paso del tiempo su otra faceta fue la que empezó a rebajarse, ya que aunque la lucha libre siempre se ha mantenido viva y tuvo bastante fuerza a mediados de los 2000 con los míticos juegos de Play 2, lo de los deportes extremos fue ralentizándose cada vez más hasta quedar muchísimo más olvidado. Y después de los deportes extremos, lo siguiente en llevarse un golpe fue la estética colorida y alocada, ya que a mediados de la siguiente década la cultura pop se decantó por cosas muchísimo más oscuras. Vamos, recordemos que estamos en la época en la que todos los juegos de Play 3 pasaban por ese clásico filtro que lo volvía todo una especie de amarillo apagado y que la comunidad de internet ha acuñado muchísimas veces con el cariñoso amarillo meao. Anterior, estamos en los 2000, ahora somos serios y misteriosos, no podemos parecernos a estos bobos. Otro de los motivos que se da es un poco más general, y es que muchos estadounidenses alegan que después de los atentados del 11S el mundo se volvió más oscuro y amargo, lo que repercutió directamente en la cultura pop. A lo que quiero llegar es que no hay ni culpables ni motivos claros, simplemente pasó la década, igual que todo esto nació para separarse de los 80, llegado a un punto la gente también quiso separarse de los 90 y hacer su propia cosa, si es que es ley de vida. Así que no nos queda otra que ver los brillantes colores, fuertes anuncios y piruetas imposibles desde la distancia, recordando los tiempos tan distintos en los que vivimos y dando las gracias porque uno nunca lo sabe y no quiero amenazar a nadie, pero el próximo producto extremo podría ser tú. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si ya es difícil meterse en estéticas normales que han nacido en internet, imaginaos meteros a analizar la estética de una década entera. Aún así espero que os haya gustado porque a mí me ha costado la vida terminarlo. Antes de la despedida, dar gracias como no a los miembros del canal que han conseguido que convierta esto en un trabajo, los fans de los retro, a los maestros de los retros de CICTDI, Sacrificio, George Fire, Marlagraña, Salter Philly, Blingy, Lagarto Volador, Patata, Kiokitos, Band, Lara, Regigan, Pelusa Exe, Kenichi, Blue Jester, Racombri, Ponces, V Marco Vanega, NBRA Ramo, I'm de Mr. Leo, Luis García y I'm Not Your VTuber Fa. Y en especial a los que se echan el canal a la espalda. Una gracia inmensa a los adictos a los retro Dapper, el Danes Idiota, Blast Chiron, Gato Naranjero, Nadle Tightly, Emma Cardó, Estoy Fuera de Órbita, Sirigis, Agustín Miranda, Gregorio, Cloque, Diego, Jonah Martínez, Alex de 911, Mami Bolilla, Matías Nicolás Barreiro, Ramicida, Apolo Polo, Nacho Tart, J, Gian, Olivia Neutron Bomb, El Gordo Ciclón, Akiyama Chris, Iván Malarde, Termochet, Lucio, Andrés ZZ, Alzari, Lil Lugue, Valentín Balompié, Lele Tiramisumi, Lautaro Allende, Ale M, Penta, Alejandro González, Gamemaker, Botqueen, JBS, Octavio Mauri, Señor Robot, Gonzalo Nieto, Bluehul, Valentín Beloli, Tapagón, Maleficarum, Aramis, Andrés F, Kerviroz, Joaquín Moyano, Vara, Nico Raptor, Suix, Mimi Sayo, Derek Fan, El Bartolomeo, Kimeiliendro, Nazo Schaffel, Radish, Provenzapa, Facundo Vanega, Swagger Fran, Félix, Pablo Lorenzo, Sabaini, Nadia Pastelito, Tobías, Shindo L, Levi, Galaxias Congeladas, Rubén Guzmán, Nido, Belisco Parlante, Rafa, Ale Severino, Anita Owo, Nia798, Camcharm, Taichi Hikari, VNTC, El Papu, Fran, Giro, Morgan, Yael González, Arián Gómez, Jackie Mind, Pato Blogger, Morales, Shavin, Tangi Mangarina, Otomo Syndicate, Lautaro Jin, Nicolut, Hellcat, Jane Dasling, Yoshinobu, Chocomin, Daslechat, Quip, Esteban, Bian TV, Luna Dark, The Star Blue, Iván, Cotton Bonnie, Godi, Heck Dragon, Demian GX, Daniel Geni, Sin Your Teeth, Nenelindo, Sofía, Roxy, Luis Alda, Meta 1057, Adriano Sebastián, Benry, JS Mega, Lalor Mark, Valkyulau, Ryder, Sierra Heights, Strike, Natsuki, Cool Spot, Álvaro Daniel, Camilo,
STRG NTCN, Guardian Fox, Embajador Amici, Pana y Jael si no más. De verdad, es de coña la cantidad de veces que digo la palabra extremo y pronuncio la X. Os diría que las contaseis todas para tener más retención del vídeo, pero no hagáis eso, el tiempo es muy valioso para gastarlo. Y ahora sí, gracias por ver el vídeo hasta el final. Si quieres ver más sabes dónde estoy, si quieres apoyarme sabes cómo hacerlo. Sois los mejores, nos vemos la semana que viene, chao.